República del Salvador, 20 de enero de 2026. Hoy vamos a reconstruir el pulso de un país a través de sus publicaciones oficiales. Nos sumergiremos en un mosaico de decisiones que van desde cómo un pequeño grupo de vecinos gestiona su propia agua hasta la estructura del ejército. Veremos la explotación de los recursos naturales del país y también los pequeños dramas humanos de herencias y nuevas nacionalidades que se esconden en la letra pequeña. Vale, para empezar a entender este rompecabezas, hay un punto de partida que me parece fascinante. No es una gran decisión ministerial, sino algo mucho más pegado al terreno. La creación de la Asociación Junta Administradora de Agua Potable y Servicios Múltiples Ríos Jordan, en el departamento de Sonsonate. Y has puesto el dedo en la llaga al señalar esa, porque entre docenas de decretos ministeriales, este es el que huele a tierra, el que nos habla de problemas reales a pie de calle. No es un ministro firmando un papel en un despacho, es un grupo de vecinos diciendo, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Es que eso es lo que más me ha llamado la atención. He estado mirando la lista de los fundadores y es increíble. Hay mecánicos, estudiantes, agricultores, empleados. Nombres como Eber Vladimir Morán Castillo o Estefany Beatriz Eguizábal Álvarez no son ingenieros hidráulicos ni expertos en gestión de recursos, ¿sabes? No, para nada. En la propia comunidad tomando las riendas de algo tan absolutamente fundamental como el acceso al agua potable. Exacto. Y fíjate en la definición que se dan a sí mismos. Una asociación sin ánimo de lucro, apolítica y no religiosa. Están trazando unas líneas muy claras. Su único objetivo, como dicen sus estatutos, es velar por el abastecimiento y la distribución equitativa del agua. Esto es un ejemplo perfecto de autoorganización de la sociedad civil. Claro. Nos dice que hay un tejido social activo que ante una necesidad básica, pues no espera una solución que venga de arriba, sino que la construye desde abajo. Y no es un caso aislado, ¿verdad? Porque un poco más adelante vemos algo parecido, aunque en un contexto más urbano. La alcaldía de San Salvador Centro aprueba los estatutos de la Asociación Comunal Torre Luceiro II. Cambiamos el agua por la convivencia en un edificio, pero en la esencia, es la misma. La misma es el patrón de la organización comunitaria, ya sea para gestionar un pozo en una zona rural o para mantener las áreas comunes de una torre de apartamentos en la capital. El principio es idéntico. Los ciudadanos se unen, establecen unas reglas de juego, sus estatutos, y se hacen cargo de su entorno inmediato. Son como el motor invisible, ¿no? Totalmente. Son el motor invisible que hace que muchas cosas funcionen en el día a día. Es increíble ver cómo los ciudadanos se organizan desde la base para gestionar algo tan vital. Pero ¿qué pasa cuando la organización no viene de abajo hacia arriba, sino que es el Estado el que gestiona sus propios recursos? En este caso, los humanos. Y eso nos lleva directamente a las puertas del Ministerio de la Defensa Nacional, que eso ya son palabras mayores. Y el cambio de tono es brutal. Pasamos del lenguaje de los estatutos vecinales, lleno de propósitos de colaboración y bien común, a la prosa administrativa jerárquica del estamento militar. Aquí lo que vemos es una serie de acuerdos, del 2 al 13, que son esencialmente movimientos de personal. Ah, vale. Oficiales y suboficiales que pasan de la situación activa a la de retiro. Nombres concretos, como el del sargento mayor Félix Amílcar Morales Castillo. A primera vista parece pura burocracia, un trámite sin más. Pero, ¿qué nos dice esto sobre la institución? Nos dice que es un organismo vivo, con un ciclo constante de renovación. Estas bajas y retiros no son solo un apunte contable, son cruciales para mantener la estructura de la Fuerza Armada, para permitir ascensos y para asegurar que la cadena de mando se mantiene fresca. Claro, tiene sentido. Cada nombre en esa lista representa una carrera de décadas al servicio del Estado que llega a su fin. Es el cierre de un ciclo vital dentro de una de las instituciones más rígidas de un país. Y junto a esos retiros aparecen otros dos acuerdos, el 18 y el 19, que asignan montepíos militares. La primera vez que lo leí tuve que buscar qué era exactamente. Es un término antiguo, sí, pero su función es muy actual. Un montepío es básicamente una pensión. ¿Una pensión? Sí, una pensión que se concede a los familiares directos de un militar fallecido. En uno de estos casos se le asigna a la cónyuge superviviente de un miembro de las escoltas militares.
Esto va más allá de la pura administración de personal. Claro, nos está hablando del pacto que tiene el Estado con sus servidores. No es solo un contrato laboral mientras estás en activo, No, sino un compromiso que se extiende a la protección de tu familia incluso después de tu muerte. precisamente. Demuestra que la institución militar se concibe a sí misma no solo como un empleador, sino como una estructura que ofrece una red de seguridad social a sus miembros y sus familias. Es una pieza clave del contrato social entre el soldado y el Estado. Y del ejército pasamos a las aulas. El Ministerio de Educación también tiene su cuota de decisiones. Por un lado, vemos acuerdos que reconocen la validez de estudios hechos en el extranjero. Un punto muy interesante. Esto nos habla de la movilidad, de salvadoreños que han estudiado fuera y regresan, o de extranjeros que se instalan en el país. El Estado, a través de estos acuerdos, está diciendo, tu formación es válida aquí. Puedes integrarte en nuestro mercado laboral o académico. Es un mecanismo de integración, entonces. Fundamental. Es un mecanismo fundamental para la captación y retención de talento en un mundo globalizado. Cada uno de esos expedientes es una persona con una formación internacional que ahora puede contribuir oficialmente al país. Y en el mismo ministerio vemos la autorización para que el Colegio Carmelitano Madre Teresa Margarita Sánchez amplíe sus servicios. ¿Es esto algo rutinario o nos dice algo más sobre la política educativa en El Salvador? Es más significativo de lo que parece. La expansión de centros educativos privados a menudo señala dos cosas. O bien una demanda creciente de plazas escolares que el sistema público no está pudiendo satisfacer en esa zona. Ajá. O bien un cambio en la demografía de ese barrio en particular, con la llegada de familias con mayor poder adquisitivo. O sea que puede ser un indicador socioeconómico. Exacto. Sin más datos es difícil asegurarlo, pero la publicación de este tipo de acuerdos es un indicador indirecto muy útil para analizar las tendencias del sector educativo y la distribución de la riqueza. Bueno, pues si te parece, dejamos el capital humano y nos metemos con los recursos naturales, un tema siempre delicado. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas otorga 2 concesiones mineras. Aquí el debate se puede poner intenso. Desde luego. Por un lado, se le da a la sociedad Santa María y San José, SADCV, la concesión de los derechos mineros de una cantera llamada Ardesia Laja. Y por otro, se le prorroga una concesión ya existente al señor Jorge Alberto Ardón Valle. O sea, explotación directa de los recursos del país. Directa. Y aquí la pregunta clave, la que siempre surge, es la del equilibrio. Desarrollo económico frente a sostenibilidad medioambiental. El documento detalla las obligaciones del concesionario. Claro, se habla de presentar planes de trabajo, cumplir con medidas medioambientales, de seguridad vial, pero seamos sinceras, que algo esté escrito no significa que se vaya a cumplir a rajatabla. ¿Este mismo documento da alguna herramienta de control? Esa es la pregunta del millón. El documento establece el marco regulatorio, las reglas del juego. Lo que vemos aquí es el qué, pero no siempre el cómo. Menciona medidas medioambientales, pero no especifica si se trata de reforestación, de gestión de residuos peligrosos, Claro. de control de la calidad del agua de los ríos cercanos. El diablo, como bien dices, está en esos detalles. Entonces, ¿qué poder real tiene un ciudadano o una de esas asociaciones vecinales de las que hablábamos al principio si ve que la empresa minera no está cumpliendo? Ahí es donde la publicación de esta información se vuelve crucial. Al hacer pública la concesión con el nombre de la empresa y la ubicación de la cantera, se abre la puerta al escrutinio social. Organizaciones ecologistas, periodistas o los propios vecinos pueden usar este documento como punto de partida para vigilar. O sea que el documento en sí no es una garantía. No, pero es la herramienta que permite a la sociedad civil exigir que se cumplan las garantías. Lo que no vemos aquí, y que sería la pieza fundamental, es el mecanismo de supervisión continua por parte del Estado y las sanciones en caso de incumplimiento. Entendido. Es el principio de la transparencia, aunque no necesariamente el final de la historia. Dejamos las grandes decisiones económicas y nos vamos a la que para mí es la sección más humana de todas, los carteles y anuncios legales. Es como asomarse por una mirilla a la vida de la gente. Totalmente. Es un reflejo descarnado del ciclo de la vida. Tienes un volumen enorme de declaratorias de herencia. Cada anuncio, como la declaratoria de herederos definitivos de los bienes de José Guillermo Mejía, o la aceptación de la herencia de María Emilia Celada de Merino, es el capítulo final de una historia familiar y el comienzo de otra.
Es el momento en el que el patrimonio, los recuerdos materializados en bienes, pasa a la siguiente generación. Bajo la supervisión de la ley, claro. Claro, bajo la supervisión de la ley. Asegura la continuidad y evita conflictos, supongo. Es la seguridad jurídica en uno de los momentos más vulnerables para una familia. Exacto. Y junto a la muerte y la herencia, tienes el ciclo de vida de las empresas. Aquí vemos varios balances de liquidación. Por ejemplo, el de SM Asesores, SADCV, y el de Caminenco, SADCV, en liquidación. Claro, y lo que me llama la atención al comparar estas dos liquidaciones es la escala tan diferente. Tienes a SM Asesores cerrando con activos por valor de casi $66.000, una operación de un tamaño considerable. Sí, sí. Y justo al lado, Caminenco se liquida con apenas $4.500. Esa comparación es un análisis brillante, porque nos pinta un cuadro muy real del tejido empresarial. No todos son grandes corporaciones. El boletín oficial es también el cementerio de pequeños sueños empresariales, de proyectos que quizás solo emplearon a 2 o 3 personas o que fueron el esfuerzo de una sola familia. Una historia económica en miniatura. Exacto. Cada una de esas cifras, 65.982,16 frente a 4.494,28, es una historia económica en miniatura. Es el fin de un capítulo empresarial, hecho público por una cuestión de transparencia ante posibles acreedores, socios o el Estado mismo. Y de los finales a los principios. Otro aspecto increíblemente humano son las solicitudes de nacionalidad. Hay varias, y muchas son de ciudadanos venezolanos que manifiestan su voluntad de convertirse en salvadoreños. Este es un indicador potentísimo de los flujos migratorios y de la percepción que se tiene de un país desde fuera. Cada solicitud es un microrrelato. Fíjate en alguna de ellas. A veces detallan la profesión, la fecha de entrada al país. Es verdad. En una simple línea puedes tener una historia entera. Un profesional cualificado que probablemente dejó atrás toda una vida buscando estabilidad o nuevas oportunidades. Es el proceso formal por el que una persona dice quiero pertenecer a este lugar con todos sus derechos y, muy importante, con todos sus deberes. Adherirse a las leyes del Salvador, como dicen textualmente. Es un acto de fe en un futuro dentro de ese país. Un acto de fe y un proceso burocrático que culmina aquí, con la publicación de su nombre. Es el Estado tomando nota de esa voluntad y haciéndola pública. Para esa persona, ver su nombre en este documento es un paso gigantesco en su proyecto de vida. No es solo un número más. No es un número más en una estadística de inmigración. Es el reconocimiento oficial del inicio de una nueva identidad nacional. Entonces, haciendo un balance de todo lo que hemos recorrido, hemos pasado de una junta de agua en un pueblo a la liquidación de una sociedad anónima en la capital, de la pensión de la viuda de un militar a la concesión de una cantera para explotar la piedra del país. ¿Cuál es el hilo que une todo esto? Pues el hilo conductor es que el funcionamiento de un país es un mosaico complejo y fascinante de acciones a todas las escalas imaginables. Cada acuerdo, cada anuncio, por rutinario y burocrático que nos pueda parecer, es una pieza esencial del engranaje legal, social y económico. ¿No es una simple lista de trámites, entonces? Para nada. Lo que hemos visto hoy es una radiografía de la vida de El Salvador en un día cualquiera de enero de 2026. Una radiografía que muestra tensiones como la que hay entre la explotación de recursos y el medio ambiente. Sí. Y también esperanzas, como las de esos nuevos ciudadanos o esos vecinos que se organizan por su cuenta. Exacto. Y quizá la reflexión final que nos deja este análisis es pensar en la interconexión de todo. La decisión sobre una concesión minera podría, a largo plazo, afectar la calidad del agua que gestiona esa asociación de vecinos de Sonsonate. Claro, todo está conectado. La validación de los estudios de un ingeniero que vuelve del extranjero podría llevar a la creación de una nueva empresa, que años después aparecerá aquí, ya sea publicando sus éxitos o, como hemos visto, liquidando su actividad. Un efecto dominó. Todo está conectado. Y la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué historias no contadas, qué futuros conflictos o éxitos se están gestando ahora mismo detrás de cada uno de los nombres y números que hemos leído en estas páginas?